Hablemos sobre redes neuronales utilizando R. Vamos a discutir en este tutorial lo que es los Neural Network, para qué utilizarlos, cómo funciona, qué biblioteca podemos utilizar en R. Podemos aplicarlo en regresión o clasificación, que es una función de activación. Cómo reescribir un modelo Neural Network a partir de los pesos o weights que encontraremos. ¿Cuáles son las diversas aplicaciones prácticas de las redes neuronales? Vamos a ver entonces en la naturaleza de una Neural Network hablar sobre este tema. Cómo aplicar una red simple utilizando R. Para finalmente, por supuesto, hablar de la estructura interna de una red neuronal en R. Vamos a continuación entonces a hablar sobre R y más ya. Hablemos entonces ahora de la aplicación práctica de una red neuronal para utilizando R. Vamos a hablar de lo que se llama el default, es decir, cuando una persona cae en impagos. Esto no será más que medir a partir de ciertas características si la persona tendrá habilidad para pagar un crédito, un préstamo o no. Por supuesto, esta práctica ayuda a diversas compañías bancarias o en el negocio de las finanzas para poder saber si esta persona es fiable o no. Y así, por supuesto, se van analizando cada uno de las características y el historial de la persona o cliente. Y veamos entonces, vamos a utilizar una serie de valores para poder determinar si la persona podrá pagar ese crédito o no. Y en el día de hoy hablamos sobre la biblioteca NeuralNet. Esta biblioteca nos permite de una manera sencilla poder ajustar un modelo de redes neuronales. Y vamos a utilizar los datos, donde podemos observar que tenemos diversos valores, como ser, por ejemplo, los ingresos de la persona, la edad, el valor del préstamo, si la persona caerá en default, es decir, que caerá en impagos, y también tenemos lo que se llama el valor del préstamo en ingresos, que es este LTA, como podemos observar acá. Y vean bien que a partir de estos valores vamos a poder determinar si, utilizando redes neuronales, podemos predecir la persona caerá en estos impagos dentro de los próximos 10 años, donde 1 significa que cae en impagos, por supuesto, y 0 que no. Para el ejercicio práctico de hoy, vamos simplemente a utilizar algunas características y suponemos también que los datos están limpios. Vamos a ver algunas de las características de Machine Learning. Vamos a observar que es hacer el split, es decir, la división entre dato de entrenamiento y prueba. Muy importante, hay diversas maneras de hacerlo. Yo puedo, a partir de 2000 observaciones, poder simplemente decir 1400 valores o filas para el dato de entrenamiento y el restante 600 para los datos de prueba. Igualmente, también puedo utilizar la biblioteca Caret, como mencioné anteriormente, también para poder crear una partición mucho más aleatoria. Y le vamos a utilizar la biblioteca dplyr para poder hacer manipulación. En eventos aquí lo primero que creo es esos valores de índices de cada una de las filas que voy a utilizar y decimos que un 80% de ellos va a ser para datos de entrenamiento y los valores restantes o los índices restantes para datos de prueba. Vean bien entonces que tenemos 1600 valores, ¿verdad? Que será el 80%. Y venimos aquí y decimos entonces que esos índices van a ser cada una de las observaciones que vamos a tomar para el dato de entrenamiento y los de prueba restante. Como podemos observar, 400 valores en general. Luego de ello, vamos a aplicar, como acabamos de mencionar, la biblioteca NeuralNet. ¿Qué función vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la función NeuralNet y algunas de las características que ya mencioné anteriormente. Vamos a ver entonces, lo que tenemos es una fórmula, es decir, cuáles son las variables independientes y la variable dependiente, así como lo que llamamos las capas ocultas. Podemos observar también que tenemos una tasa de aprendizaje, tenemos también lo que se llaman las funciones de activación. En este caso tenemos algunos valores ya predeterminados, que es logística, que se aplica para cada uno de estos puntos. Vean bien también, muy importante, que tenemos el linear output, que esto tenemos que manipularlo. Si estamos hablando de una regresión, será el valor true, porque el valor final de nuestra suma
en el último nodo, va a ser reflejo de la regresión, el valor numérico que era esperando, pero si estamos hablando de una clasificación, tenemos que colocar este valor como falso. A esto estamos hablando como los valores de entrada. Vamos a observar, esto será una capa oculta, otra capa oculta y nuestro nodo final o de salida. Entonces, aquí tenemos que hablar que estos son las variables independientes y esta es la variable de salida, por supuesto, que en este caso vamos a determinar si es una regresión o es una clasificación. Y acaban de ver que la función de activación para cada uno de estos nodos tenemos como valor predeterminado el sigmoide. Es decir, que lo que determina es valores entre 0 y 1, que nosotros podemos cambiar cada una de estas. Entonces, en este caso, de este ejemplo, de esta red neuronal, podemos observar que tenemos 3 variables de entrada, pero tenemos 2 capas ocultas. Una con 4 nodos y otra con 3. ¿Sí? Bueno, comenzamos a determinar y estas son, por supuesto, las capas de entrada, determinado a partir de nuestras variables de entrada y una única que será, por supuesto, ya que estamos hablando de una única variable de salida. Y podemos observar que estos son los valores de cada uno de los pesos y vamos a aprender nosotros a ver. Pero entonces también muy importante que será esto que está aquí, ¿verdad? Este 1 que está aquí. Esto es lo que se llama el bias. El bias es como un valor independiente que nos ayudará, por supuesto, a reajustar cada uno de estos valores de salida. Y vean muy bien, repito, cada uno de estos nodos tendrá, si no hago un cambio, como valor salida 1 o un 0. Cada uno de ellos porque tenemos aquí que nuestra función de activación es la logística. Pero nosotros podemos cambiar eso, por supuesto. Nosotros podemos cambiar la función de activación, por ejemplo, una tangente hiperbólica, así como una ReLU o lo demás, dependiendo de nuestra aplicación. Vean bien que si yo quiero hablar sobre una aplicación, clasificación múltiple, es decir, multinomial, voy a utilizar la función SoftPlus. SoftPlus nos permite poder entender si es múltiples categorías como respuesta en nuestra variable, que simplemente se coloca de esta manera. Simplemente vamos a llamar o a crear nuestra variable y luego cambiarla por la función de activación que nosotros queremos. Muy importante cada uno de estos pasos que tenemos acá. Vean bien entonces que ahora llamo a la función NeuralNet y le voy a decir simplemente que mi función, mi variable de salida, default, que es hacer un 0 o un 1, ¿verdad? Va a depender de esa tasa que habíamos hablado sobre nuestro préstamo y la edad de la persona. Vean bien, tengo aquí los datos, pueden colocarle aquí data si quieren también. Y simplemente lo vamos a colocar acá. Y les digo entonces que este es mi dato de donde provienen los valores de estas variables. Y aquí hidden igual 4. ¿Qué significa hidden igual 4? Pues simplemente significará que tengo 4 nodos en la única capa escondida que tengo, ¿verdad? Capa oculta. Por supuesto, voy a tener 2 nodos de como entrada, 4, imagínense eso, ¿verdad? Tengo aquí 2 nodos por mis variables de entrada y luego voy a tener 4 diferentes nodos aquí en mi capa oculta y por supuesto una variable salida al final. Esta por supuesto se tiene que conectar a cada uno de estos puntos. Lo mismo esta otra, se va a ir conectando a cada uno de estos. Recuerden lo que son los dendritas, ¿verdad? Y cada uno de esos exons que se van conectando y luego estos por supuesto van a conectarse acá definitivamente. Y sin olvidar por supuesto, recuerden, lo que teníamos nosotros también era un bias, que ese bias va a ir modificando cada uno de nuestros valores finales en función de activación que tenemos acá. Y por supuesto acá vamos a tener otro. Y esto es nuestra red neuronal final que tendremos ahora, que tenemos que hacerlo. Bien que tenga también simplemente un threshold, es decir, por ciertos errores que podemos permitirnos. Y vean bien aquí, muy importante, linear output, le estoy diciendo que es una clasificación. Y vamos a ejecutar entonces a continuación también
y se está ejecutando. Por supuesto, la red neuronal tiene que ir trabajando con ese gradiente que le íbamos viendo para poder reajustar cada uno de los pesos que acabo de mencionar. Esto, por supuesto, va a tardar en un anterior valor. Vean bien que me tardó alrededor de 6 segundos con cierto error que me va marcando acá también. Veamos bien, en nuestro caso, cuánto tardará. Y pueden observar aquí, entonces, que en este caso tardó 45 segundos con un error de 0.41 valor. Y aquí 0.48 en este caso. Pueden observar entonces lo que tenemos. Hizo al final 65.000 pasos. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque recuerden que los valores de los pesos que íbamos marcando, cada uno de estos pesos originalmente son de manera aleatoria. Cada uno de estos pesos se tienen que definir al inicio, antes de poder aplicar. Cuando se va ajustando cada uno de estos valores, pesos se van ajustando a partir del backpropagation, pero al inicio, por supuesto, son de manera aleatoria generados. Por tanto, si en el primer valor que yo ejecuté tenía un valor muy diferente al que acabo de reejecutar, por supuesto que el tiempo será un poco diferente, recuerden. ¿Y cómo son cada uno de estos pesos otorgados? Usualmente de manera normal, ¿verdad? Se crea una distribución normal y se va asignando valores a estos W1 y sucesivamente a cada uno de ellos. Así es como van a tener entonces diversos valores cada uno de esos pesos, ¿verdad? Una vez ya hemos entonces ejecutado y ajustado nuestra red neuronal, podemos entonces crear un plot para poder entender esta red neuronal que acabamos de crear. Vean bien entonces que utilizo simplemente plot createNet, que se llama mi red neuronal, y veamos bien aquí, valor de entrada por acá, otro valor de entrada, y tengo dos nodos por entrada, porque es cada una de las variables independientes, el valor final del default, sí o no, o un 1 o un 0, y vean bien, 4 valores de mi capa oculta. Y por supuesto, el bias, como les mencioné anteriormente. Muy importante entonces que tenemos aquí los diversos pesos y nosotros podemos calcular a mano, si les interesa, cuál será el valor final, dado un valor de entrada para el ETI o la edad. Y vean bien que aquí puedo capturar los valores de los pesos, simplemente utilizando esto, de cómo será reescrito esto, por ejemplo. Veamos bien entonces, que yo le diría entonces, si quiero saber cuál va a ser el valor aquí, simplemente lo que tengo que decir es, bueno, tengo el ETI, el valor del ETI, ¿verdad? Sea cual sea, multiplicado por menos 6.81184 más la edad multiplicado con, vean bien entonces, si que estoy utilizando este valor acá, tengo que encontrar este otro valor que tengo acá. ¿Y cuál era ese valor? Ese valor entonces, vean bien, es 0.071. Le digo por 0.0717, vamos a dejar hasta acá. Y luego, por supuesto, más el valor que tengo aquí del bias. Vean bien, que es menos 0. Le voy a decir menos 0.294. Ahora bien, esto no es el valor final que se arroja aquí. ¿Por qué? Porque si ven bien que tengo un nodo acá, esto es aplicar la función de activación. ¿Cómo se llama mi función de activación? En este caso se llama el sigmoid, ¿verdad? Sigmoid, es decir, la tangente, ¿verdad? Y vean bien. Y al final entonces esto me dará entre 0 y 1. Es lo que me dará como valor respuesta. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar para esta suma, vean bien, y esta función de activación determinará si es mayor a 0.5, me va a dar un 1, si es menor a 0.5, un 0. Luego, lo mismo lo puedo reescribir, vean bien, voy a copiar esto. Este es para el primer nodo, ¿verdad? Primer nodo en la capa oculta. En la siguiente, entonces, vamos a tener, simplemente cabe cambiar y vamos a decir 0.19, vean bien, para esta parte de acá, 19.95. Aquí la edad tiene un valor de menos
0,708 y este otro tiene un valor de 7.26, 13. Y este será segundo nodo oculto. Y a esto le vamos a llamar, por supuesto, un valor, digámoslo, L1. Esto lo vamos a, por supuesto, se le pueden calcular dándole valores a la edad LT1. Ahora bien, luego de esto, supongamos que ya tenemos calculado estos valores y lo mismo L3 y L4. Y ahora acá, cuando yo quiero calcular el valor aquí para default, entonces, supongamos que ya tenemos entonces aquí L3 y L4 como digo. Luego, tengo entonces cada uno de los valores en la última capa. Vean bien que tengo aquí entonces 4 diferentes nodos más el bias. El bias será el primer valor, este que tengo arriba, y los demás para los diferentes nodos. Y luego digo entonces, el valor final va a ser la suma. ¿De quién? De el bias, que es 6.3219, más menos 2.23, mejor dicho, multiplicado con L1, más, en este caso, 554.40, multiplicado con L2, menos, porque es negativo, 335.61, multiplicado con L3, menos 183.34, multiplicado con L4. Si esta suma, pues recuerden, vamos a ver entonces luego si esto será aplicándole sigmoid menor a 0.05 o mayor a 0.05. Dependiendo de esto entonces, este valor final será nuestro default. Si esto es mayor a 0.05 o menor a 0.05. Veamos bien entonces cada una de las respuestas que nos da esto. Vean bien que este query response es el valor que nos dará este valor aquí en el entrada de entrenamiento. Veamos bien entonces cuáles son los valores que nos da. Y vean bien que nos da unos o ceros. Como podemos observar acá. Y este es el valor de entrenamiento, que también tenemos esa serie de valores. Vemos bien entonces, ¿qué es la accuracy? La accuracy es cuántos porcentaje dio la razón, es decir, para cuántos valores el valor ajustado era igual al valor real y qué porcentaje he dicho la verdad sobre ello, mejor dicho, el modelo en este caso. Vean bien que tenemos un 100%, es decir, que fue capaz de poder calcular para cada uno de ellos el valor con que fue entrenado. Pero ojo, que eso puede ser que tengamos un sobreajuste, es decir, que fue tan ajustado estos valores de los pesos que al final se acomodó a los valores de entrada y de salida correspondientes. Pero para ello, por supuesto, para evitar el overfitting, el sobreajuste, utilizamos los valores de prueba. Y entonces vean aquí que le voy a seleccionar un subconjunto, LTI y la edad, ¿verdad? Para los valores aquí de test, ya que solo sé eso, doble. Y vean bien entonces ahora aquí, hay dos maneras de poder hacer una predicción para cada uno de esos valores. Sea con predict o con la función de neural net que se llama compute. Cualquiera de las dos. Ahora bien, con predict lo que me va a dar es, dado mi modelo CreditNet, y para mi subconjunto de dos variables, LTI y edad, puede hacer el cálculo, por supuesto. Y vemos bien entonces. Y vean bien que estos son los valores con que yo acabo de entrenar, que como les mencioné anteriormente, ustedes pueden hacer el ejemplo final aquí y calcular el valor de ello. Vean bien, LTI y edad. Y vamos a comparar ahora entonces cuáles son esos valores, los resultados de esto. Y vean bien lo que tengo acá. Lo que tengo aquí, cuando el modelo me arroja un valor final, vean bien que no es ceros y unos, CreditNet, cuando lo ajusté, sino que era un valores que me da la función sigmoid. Observen bien que estos son valores cercanos a 0, puesto, y este es un valor de 1. Y eso sucesivamente ustedes pueden ir viendo esa relación, que al final lo que me da en mi predicción, la función va a ser valores numéricos entre 0 y 1 realmente, pero eso lo tengo que cambiar.
Bien, voy a crear este data frame, esta tabla de datos, con esos valores. Vean bien, y comparen. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es hacer un if-else. Entonces también pueden hacer un round. Lo que va a hacer es, vamos a ajustar los valores más cercanos a 0 por un 0, y los más cercanos a 1 pues tiene que ser un 1. Y si no, pueden utilizar un if-else y comparando la variable, si esta variable es mayor que 0.5, que le dé un 1, y si no, un 0, ¿verdad? Esa es otra manera de hacer, por supuesto, también. En este caso, la función se llama prediction. Y vemos bien entonces el round, lo ejecutamos, y ahora vamos a ver entonces los valores que nosotros tenemos aquí de results. ¿Se ve bien? Que ahora sí ya ha cambiado totalmente. Y podemos observar aquí que cuando teníamos un valor de 1, el modelo ha dicho que es un 1 también. Por supuesto, se lo podemos hacer. Y lo ponemos algunos ciertos valores, escogidos al azar, entre 100 y 105, vamos a observar lo que nosotros tenemos. Y ahora, es que esta red neuronal, con estos pesos, se ha sobreajustado. Es decir, que fue tanto esa tasa de aprendizaje y los capas que le coloqué, de tal manera que se ajustó a los valores de entrenamiento y de tal manera que me da un 100% de predicción correcta. Vemos bien entonces, por aquí, una vez que ya hemos hecho la predicción para los resultados, vamos a hacer una comparativa con el accuracy también. Y vemos bien, y vamos a imprimir el accuracy y me da un 100% también. Vean bien entonces que el modelo fue capaz de, solamente utilizando esas dos variables, edad y LTI, predecir si la persona caerá en un impago o no. Y para ello, de la función también, vamos a utilizar la función Confusion Matrix de la biblioteca Caret, también aquí, y lo que me da. Observen bien que tengo de 342 personas que originalmente no cayeron en impago, me dice que la predicción es que no caen en impago, y 58 personas que cayeron en impago, pues sí caerán en impago según el modelo utilizando los datos de prueba. Recuerden que esos datos en la red neuronal no los vio, ¿verdad? Y ven aquí la accuracy un 100%, por supuesto, y los demás valores, por supuesto, la sensibilidad, especificidad y todo lo demás que son falsos positivos, falsos negativos, tampoco tiene un error, ¿verdad? Observen bien esto. Por supuesto, ustedes pueden cambiar un poco la red neuronal y comparar, ¿verdad? Así como vean bien que no se necesita para nada utilizar otras variables, no más que con la LTI y la edad, yo soy capaz de poder detectar si la persona caerá en impago o no, dados los valores que nosotros tenemos actualmente. Para concluir, esto es una red neuronal. Una red neuronal tendrá entonces como valores variables independientes de entrada, una serie de conexiones que le vamos a llamar pesos de conexión, tendrá un bias como independiente, tendrá una salida que dependerá de nuestra aplicación, sea una clasificación, regresión o no, y diferentes capas ocultas que solo nosotros lo determinaremos. ¿Qué valor es el número de capas de ocultas? Así que cuántos nodos internos a utilizar. Y han aprendido también cómo poder leer cada uno de esos pesos y cómo calcular un valor final a partir de cierto valor de entrada y los pesos en combinación. Esto es una red neuronal y una introducción de cómo funciona utilizando R.